para aflojar la. De hecho, así como cuando uno va a hacer ejercicio o va a practicar un deporte, primero tiene que calentar los músculos para no lastimarse, que el ejercicio salga bien, se desempeñe bien en el deporte. Cuando uno va a hablar, uno calentar la garganta y los músculos de la cara, no todos los de la boca. Bien, entonces hoy estamos a 8 de noviembre de 2022 en nuestro curso de la UEA de Matemáticas 1. Aparentemente el próximo trimestre va a haber matemáticas 2. No es seguro, pero me aparece en el centro. También es posible porque también aparece el otro curso que doy en invierno, en invierno, que es el de física biológica, que es obligatoria de biología experimental, se ofrece en otoño y en invierno, en primavera. Matemáticas 1 y 2 se ofrecen todo el año, en los 3 trimestres. Dado que Matemáticas 1 es para 3 licenciaturas y Matemáticas 2 es para 2 licenciaturas. Bueno, pues hemos estado hablando de funciones. Vamos a ponerlo. Funciones las cuales definimos como relaciones entre cantidades. Existe una función matemática cuando hay una relación entre distintas cantidades. Hay una relación en la cual una cantidad de esas, de ella dependen otras cantidades. Dependiendo del valor numérico que tenga esa cantidad primera, una segunda cantidad tendrá un valor numérico correspondiente. Las funciones más sencillas son todas aquellas que relacionan las cantidades. La relación significa una relación de proporcionalidad. La relación es proporcional entre las cantidades relacionadas. Pueden ser entre 2 cantidades, 3, n cantidades. Y así habrían esas cantidades, por supuesto, son cantidades que pueden tener diferentes valores numéricos. La primera cantidad de la cual dependen la otra o las otras puede obtener o puede tener en sí varios valores numéricos representables por medio de números reales, es decir, cualquier número. Puede ser un número natural, del 1 hasta el infinito, puede ser el 0, que no es natural, o pueden ser los negativos de los números naturales, menos 1, menos 4, menos 10, no necesariamente números enteros, pueden ser números racionales, que ya en sí un número racional es una relación entre 2 cantidades, entre 2 números enteros. Porque también existen, y lo aclaro así, también existen los que llamamos números irracionales, aquellos cuya relación o proporción no es posible expresarla por medio de la relación, proporción o cociente entre 2 números enteros. Los 2 casos más conocidos son el del número pi. ¿Cuál es? Raíz de 2 también es un número no real. No racional, es un número irracional. Lo que no calenté fue el cerebro. Ok.
Y otro que también es muy conocido y muy necesario, porque de ese número dependen muchos fenómenos naturales, así como de pi, es el número E, o el número de Euler. Hay muchísimos números irracionales. Ya mencionamos, como mencionaste, la raíz de 2, la raíz de 5, también. Casi la raíz de casi de cualquier número impar. Digo casi porque 9 no. La raíz de 9, la raíz cuadrada de 9 es 3. 3 veces 3 es 9. Bien, entonces, la relación entre cantidades es una proporcionalidad de proporción, por lo tanto se puede expresar por medio de números racionales. Y de hecho, uno de los fundadores de una de las ramas de la matemática, Isaac Newton, expresó su descripción de fenómenos naturales por medio de este tipo de relaciones proporcionales. Ya lo mencionamos que la segunda ley de Newton formalmente lo escribió como Lex, así. En el libro original está escrita de esta manera. No dice segunda ley, dice Lex, 2 romano, además. Y ya mencionamos, la leímos, que él la expresa como el cambio en el movimiento, al cual podemos expresar con la letra A. ¿Por qué A? Porque el cambio de movimiento en física se describe por medio de la cantidad llamada aceleración, ¿sí? Donde A hoy en día la entendemos como la aceleración. La aceleración es, por lo tanto, un cambio, lo representamos el cambio por la letra delta, un cambio en la velocidad. Un cambio en la velocidad es proporcional a la aceleración. Bueno, lo que se vio fue que el cambio en el movimiento de las cosas es proporcional a la perturbación que causa ese cambio en la velocidad. Así lo llama él, una perturbación. Más adelante nombra a las perturbaciones como fuerzas. Ahí está expresada una función que nos explica cómo se mueven las cosas, o más bien, por qué se mueven las cosas, por qué cambian su movimiento, porque hay perturbaciones que causarán tanto cambio en el movimiento como numéricamente representable sea la perturbación o la fuerza. Mientras mayor sea el número de la fuerza, el número que representa la fuerza, la cantidad de fuerza, mayor será la perturbación. Mientras menor sea la cantidad de fuerza, menor será la perturbación. Entonces, la segunda ley de Newton es en realidad una función matemática que relaciona dos cantidades, cantidades no básicas, que son la aceleración y la fuerza. Por cierto, que lo que vamos a ver a continuación el día de hoy se deriva en gran parte de los trabajos de Newton y los que dieron lugar a los trabajos de Newton en cuanto a la ley del movimiento, que fue el estudio del movimiento por Galileo Galilei. Esto lo escribió Newton para publicarlo, lo terminó en 1686 y salió a la venta el libro un año después, Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, en 1687 en la ciudad de Londres, Inglaterra. Ahí es donde salió, es publicada esa ley en 1687. Como 50 años antes, 55 años antes. ¿Cuánto sería 55 años antes? Réstenle ahí 55 años antes. ¿Cuándo? En 1632. Galileo publicó otro libro, por el cual luego el Tribunal de la Santa Fe lo llevó a juicio.
por ese, no por el otro. Publicó uno de los libros más famosos de Galileo, fue publicado en 1610, El mensajero sideral, donde puso los dibujos de la luna como la vio en su telescopio, describe cómo descubrió los 4 satélites que ahora llamamos galileanos de Júpiter, describe que la Vía Láctea es un montón de estrellas, no una mancha blancuzca de leche en el cielo, como lo interpretaban los griegos, y otros hallazgos que en el cielo hizo con su telescopio. Esto lo publicó en 1610. En 1632, 12 años después, finalmente se animó a publicar algo sobre observaciones que había hecho, de hecho, desde antes de las observaciones celestes. Él vivía en el norte de Italia, de la península itálica, porque Italia no existía, vivía en Florencia, vivía en Pisa. Era un católico devoto, iba todos los domingos a misa. En cuanto sonaban las campanadas de las torres de las parroquias, están llamando a misa. Y en las parroquias hay campanas de diferentes tamaños, pequeñas, grandes. Y siempre le llamó la atención por qué unas sonaban agudo, otras sonaban grave, y por qué de las que sonaban agudo replicaban más rápido que las de sonido grave. Replicaban más lentamente, talán, talán. Era más lento que el talán, 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 talán de las campanas más pequeñas. Eso lo llevó a estudiar, a interesarse a estudiar matemáticamente el movimiento del péndulo. Finalmente una campana, ya sea el badajo dentro de la campana o la misma campana cuando oscila, se comporta como péndulos. Y eso luego lo asoció con la caída de los cuerpos. Porque un péndulo está cayendo y caen igual, ya sea que se dejen caer o que lo amarre de un hilito y lo deje caer. Caen igual. La descripción de la caída la había hecho, de cómo caen las cosas y por qué caen las cosas, la había hecho como 2000 años antes Aristóteles en la península del Peloponeso, lo que ahora es Grecia. En la cultura griega, Aristóteles mencionó que los objetos pesados, pesa más el plumón que la bolsa de plástico, se entiende. De los objetos, es más, sea más pesado. El borrador pesa más que el plumón. El borrador pesa más que la bolsa. ¿Sí? Pesado, 100. Este sería liviana y este es pesado. Si los dejo caer, veo que primero cae el borrador que la bolsa. Y eso fue lo que dijo Aristóteles: los objetos pesados tienden a caer más rápidamente que los objetos livianos. Galileo, preguntándose sobre la caída de los péndulos, se preguntó: ¿por qué unos caen más rápido y otros más? Ya lo explicó Aristóteles, pero algo, un objeto más liviano, una monedita, una moneda de 2 pesos, es más liviana que el borrador. Es evidente, lo siento mucho. Dicen que esto en la economía no va a ser cierto, porque van a decir, el peso ha caído. No, 2 pesos han caído. No, el peso ha subido su valor. Pero en cuanto a la gravedad, la caída, la gravitación, gravitar es caer. ¿Qué había dicho Aristóteles? Que la moneda cae después que el borrador. Veamos si Aristóteles pudo haberse equivocado, porque esto es aparentemente lo que dicen que hizo Galileo, que se subió a la torre de Pisa y dejó caer cosas y vio que caían juntas, sin importar si eran pesadas o livianas. En otras palabras, Aristóteles estaba equivocado. Eso es lo que dice que hizo Galileo y no es cierto, o no hay evidencia de que lo haya hecho. Al menos no así. Aparentemente lo que hizo más bien fue observar cómo caen los objetos
Porque era difícil poder, a él le interesaba, como matemático que era, le interesaba medir cantidades. Por ejemplo, la cantidad de distancia que recorría el objeto cuando caía, pues lo podía hacer con trigonometría, midiendo la altura de la torre de Pisa, o calculando la altura de la torre de Pisa, mediante trigonometría. Lo que también intentaría hacer sería medir el tiempo que tarda, para encontrar la relación o rapidez de cuánto tiempo le toma recorrer la longitud vertical, aunque la torre está inclinada, bueno, desde arriba hasta abajo, al objeto que cae. ¿Sí? Sería esta cantidad. Bueno, la relación longitud entre tiempo se llama rapidez. Algo que es en lenguaje coloquial un sinónimo de la rapidez, pero en matemáticas y en física no lo es distinto, es la velocidad. La velocidad en realidad es el cambio de posición, llamemos de X, entre el cambio en el tiempo que le tomó cambiar esa posición al objeto. Por ejemplo, el tiempo que tomó al borrador y a la moneda caer, o a los objetos si es que efectivamente estuviera tirado desde arriba de la torre de Pisa Galileo. Y esto es la velocidad, esta de aquí. Entonces, no es lo mismo L que delta X. Esto de hecho sería distancia entre tiempo. La distancia no es lo mismo que la longitud. La distancia es el cambio de posición en el espacio a lo largo entre dos puntos. La longitud es la magnitud de ese espacio. No implica cambio de posición, simplemente ¿cuánto hay de aquí a acá? Tanto. Bueno, cambio o no cambio las cosas, la longitud es la misma. Cuando algo cambia de aquí a acá, entonces ya no hablamos de longitud, sino de distancia. Por eso son estrictamente cosas distintas, la distancia y la longitud. Por lo tanto, L entre T es R, rapidez, mientras que D entre T es V, velocidad. Galileo necesitaría poder medir el tiempo que tardó en caer el objeto. ¿Y lo pueden hacer ustedes? ¿Tienen cronómetros? Ahora casi todo el mundo en el celular tiene un cronómetro. ¿Sí? A ver, intenten medirlo. Lo voy a dejar caer de mi hombro al piso, es como 1,50 metros, 1.5 metros. ¿Bien? ¿Cuánto tarda en caer el plumón? 1.5 metros. ¿Listos? 3, 2, 1, 0. ¿Seguro? ¿Punto 82? ¿Cuánto te dio? No, 33. Pero porque no hicieron. ¿Cuál es el correcto? Bueno, tú confías que lo apretaste después, tardaste. Entonces, hay un error muy grande cuando uno intenta medir cosas muy pequeñas, como el tiempo que tardó en caer. Ahí sí Galileo era un genio. A ver, si cae así, es también como cuando cae el péndulo. ¿Y qué tal que lo hago caer así? Finalmente, la distancia vertical que recorrió fue la misma. Pero me es más fácil medir esto que esto, el tiempo. Y ese famoso experimento del plano inclinado. Algo que observó cuando calculó esto fue que la distancia recorrida en intervalos de tiempo iguales era diferente. Y creo que hasta lo podemos escuchar. Lo voy a repetir aquí con el plumón en el palo. ¿Sí? Escuchen cómo raspa el plumón en el palo. No raspa nada. Ahora sí. Aumenta incluso el tono, la frecuencia. Y la frecuencia es mayor cuanto más agudo es el tono. Entonces, la velocidad al final es mayor que al principio. El cambio en la velocidad no es constante. Hasta ahorita hemos hablado en cuanto a funciones y hemos mostrado y hemos dibujado funciones. Lo voy a hacer con el rojo. Voy a buscar la escala. Aquí está la escala. Ya hemos visto un ejemplo de este estilo. Sí.
esta sería nuestra cantidad Y, recordemos, la vertical siempre la ponemos la Y siempre la ponemos en la vertical, no importa cuál sea. En este caso Y sería delta X. Y en la X, en el eje de X, no vamos a poner a X, sino que vamos a poner a T. Me quedó medio chueca pero imaginemos esta de aquí, es perpendicular. Y la escala, para eso me gusta. Paz, paz, paz. Es otra. Otra. Bien. Y en la vertical. No. Aquí me quedó este. Entonces este acá. Ya está muy borrada, voy a tener que volver a pintar la escala. Aquí asigno números que no vaya a caer, pero vamos a hacer palazos que dan. 1, 2, 3, 4, 5. Pongamos 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos que un objeto cambia media unidad de longitud, cualquiera que sea, por cada unidad de tiempo. Cambia, en la primera unidad de tiempo cambia media cantidad de longitud. Y sería longitud. Estaríamos hablando de rapidez, estrictamente estoy hablando de longitud. Bueno, ya hablamos de distancia, no. Distancia. D. La distancia está en Y. Y aquí T sería entonces X. En la segunda unidad de tiempo, en el segundo, podría ser que esté entonces en la marca de 1, al tercer segundo estaría en 1,5, en el cuarto segundo estaría en 2, más o menos por acá, en el quinto segundo estaría por aquí. Me quedó muy arriba. Esto me permite entonces encontrar que existiría una relación entre estas cantidades de distancia entre el tiempo, representable mediante esta línea recta. A esta línea recta le llamamos, como dijimos, pendiente, ¿no? Pendiente M. Y diríamos que la distancia recorrida depende del tiempo que ha transcurrido. En otras palabras, Y está en función de X, por lo tanto entonces la distancia estaría en función del tiempo. Aquí está el fenómeno real, esta es la representación general. ¿Y cuál es la relación? ¿Cómo es la relación? Un cambio en Y se da cuando ha habido medio cambio en X. Ahí está. Vimos entonces que esta era el valor de la cantidad llamada ordenada. Este es el valor de la cantidad llamada abscisa. Y este dijimos que es la pendiente. La pendiente que es la razón o proporción de cambio o relación entre estas cantidades. Esta proporción es esta pendiente. Lo que vemos que, ¿cómo es la pendiente? De hecho, ¿cómo podemos calcular el valor de la pendiente? ¿Cómo podemos calcular esa razón o proporción? La pendiente la podemos calcular si tenemos dos valores en Y, digamos tenemos x2, y2 y x1, y1. La inclinación entre estos dos puntos se describe mediante y2 menos y1 entre x2 menos x1. Ahí está.
¿Cuánto mide? ¿Cuánto vale m? Díganme ustedes. Y2 es 1. Menos Y1 es 1 medio o 0.5. Entre X2 es 2. Menos X1 es 1. ¿Y esto cuánto es? Sería 0.5 sobre 1. ¿Cuánto es? 0.5 sobre 1. 0.5 sobre 1. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es? Pues 1 medio. Ahí está. 0.5 entre 1. 0.5 entre 1 es igual a medio. Para quitar los números decimales aquí. Entonces, me confirma que efectivamente la pendiente es 1. Aquí. Esta es la definición de la función. Y esto me confirma el valor de la pendiente cuando no la conozco. Si no conozco la función, así la puedo conocer. ¿Qué necesito? Conocer la pendiente de esta función lineal. Esto es entonces, esta es una función lineal. Ok. Pero esto implica que la distancia que recorre el objeto en unidades de tiempo iguales, en caso de que fuera algo que está moviendo, es constante. La pendiente entre estos dos puntos, ¿cuánto mide? 1 medio. Entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos. Si siguiera para allá sería 1 medio. No cambia. En las funciones lineales, m es constante. Es un número constante, no cambia. Y eso las hacen las funciones más amadas por los estudiantes de secundaria. Son más simples. Pero como encontró Galileo, la vida es bella, sobre todo después de que lo llevaban a juicio. y no lo condenaban a la hoguera, entonces sí, la vida fue bella. Nada más lo encerraron en su casa. Lo condenaron a prisión domiciliaria perpetua. Murió en su casa a los 73 años de edad. Bien, eso sería entonces una función lineal. Ok. Puede haber diferentes funciones lineales. Tracemos aquí otra que podemos poner, la voy a escribir en negro, que sea. La voy a tomar del apunte que tenemos en PDF en el CIPI disponible. Ya lo puse, sí, lo subí desde antes. Y está también en el sitio web. Y digamos que la función es y igual a 2x más 2. ¿Cómo es esa? Necesitaremos hacer la tabla. ¿Sí? Hagamos la tabla, la versión tabular. X y y. Digamos desde x igual a 0. Aquí me falta poner ese número no natural, que es el 0 en x y el 0 en y. Necesitamos poner los dos ceros estrictamente para que esté completa la gráfica. Pues cuando x igual a 0, cuando x igual a 1, usemos números enteros por comodidad y por mal hábito. Hasta 5 dijimos. Ok. Cuando x igual a 0, ¿cuánto vale y? 2. Estaría entonces aquí. Cuando x igual a 1, es igual a 2, no, 1 por 2, 2, más 2 son 4. Cuando x igual a 2, 2 por 2, 4, más 2 serían 6. Cuando x igual a 3, pues sería 8, y 8, 10, 16, 8, 24, 31, eso no. Esa no es lineal. Esa es la canción no lineal. Es una canción infantil y no es lineal. Y luego se asustan en la secundaria porque ven funciones no lineales. ¿Qué cosas? Bien, aquí sería 10 y aquí sería 12. Bien. Entonces, cuando x igual a 1, y es igual a 4. Está acá. Cuando x igual a 2, y es igual a
6 está aquí. Cuando x igual a 3, y es igual a, me va a ser más fácil si la trazo. Si trazo la línea de esta, que debe ser una función lineal. Uy, se cayó, gravitó. Ay, casi la. Casi. Bueno, está aproximado. No, sí está bien. Está. 2, 4, sí, sí, la. De hecho, sería algo así. Incluso podríamos decir que esto puede continuar hacia la izquierda. Voy a hacerlo aquí a mano y sería más o menos de ahí. Aquí sería menos 1, aquí sería menos 2, los valores de menos x. E incluso podría seguir hoy es el día de la gravitación universal. Hacia abajo, en menos y, lo tenemos aquí quizá menos 1. Ay, menos. Pues, como estoy así, escribíla. Ahí está. No hay ni arriba ni abajo. Okay. Seguiría para acá. La función podría tener más o menos valores negativos en y, valores positivos en y, en valores correspondientes a valores negativos en x. Y cuando x es 0, y vale 2. Este valor de aquí. Esto es, le llamamos b, que es el valor de y o de las ordenadas cuando x o las abscisas están en el orden. Y así llegamos entonces a una forma que ya han visto de manera general desde la secundaria, que es la fórmula general de la función lineal o de la recta. Las funciones lineales son rectas, que es y es igual a la pendiente. En este caso, la pendiente, ¿cuánto mide? Ahí está, 2. La podemos calcular si a partir de e igual a y2 menos y1 menos x2 menos x1, por ejemplo, con este par de puntos. Les voy a poner en uno para que no se confunda con los de la función roja. Serían este punto es x es igual a 1, y es igual a 4, y este punto es x es igual a 0, y es igual a 2. Este es x, este sería x y2 menos y1 entre x2 menos x1. 4 menos 2, 2. 1 menos 0, 1. 2 entre 1 es 2. No, perdón, este, 2. Este 2 de aquí. Esta entonces es la pendiente. Esta es la abscisa y esta es la ordenada. Y esta sería entonces la función alfa, la representación alfanumérica de esta línea recta, que corresponde a esta tabla y que obedece a la misma forma general, que sería y ordenada. Las ordenadas son iguales o son proporcionales al valor de la pendiente, que multiplica al valor de las abscisas más la ordenada del origen. Tenemos entonces que una línea recta o una función lineal se escribe por medio de dos términos o dos cantidades numéricas. Finalmente, eso es una sola cantidad numérica porque es el producto de dos números. Uno que puede cambiar, está cambiando aquí, y otro que es constante, la pendiente. X cambia, Y cambia, la pendiente no cambia. La pendiente es un número constante. Esto es constante.
en las funciones lineales. M es entonces una constante. Y le llamamos constante de proporcionalidad. ¿Qué es la pendiente? Pendiente, razón, proporción o constante de proporcionalidad es la pendiente en las funciones lineales. Pero ya vimos que en el caso de la caída libre, de la caída de los objetos caigan libremente o a lo largo de un palo, la velocidad no es constante. En la caída de objetos, vamos a poner ya no, la. Es así. B, la cantidad B no es constante. Ya nos cargó el payaso. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues uno se topa con funciones que tienen esta forma alfanumérica. Vamos a permitir copiarla de la punta. Es y, la variable que depende, si es una función, entonces este valor depende del valor de x. X puede estar, no lo voy a poner más para acá, necesito poner x más para acá, aquí, ahí está x. Hay aquí más espacio para otras cantidades. Cada cantidad dijimos que se llama en este caso un término. Aquí tenemos entonces, decíamos, lo voy a hacer con el color rojo para terminar las ideas acá. Tenemos aquí dos términos. También le llaman a toda función que tenga dos términos, le llamamos binomial. Porque tiene dos nominaciones, dos números, binomial. Es un binomio. Esta función y, esta negra o esta roja, está descrita por dos términos o por un binomio de términos. Incluso en esta, solo cuánto mide y cuánto vale y, cuánto vale y, cuánto vale b. Cero. Es el valor de y. Cuando x vale 0, pues y vale 0, aquí está. Aquí vale 2, aquí vale 1, aquí vale 2, aquí vale 1, aquí vale 0. ¿Sí? El valor de y. Entonces, si existe b, aunque no lo escribamos, decimos que está implícito. La ordenada de origen en esta función lineal está implícita y vale 0. Como vale 0, puedo omitirlo. Puedo hacerle al romano, no ponerlo. ¿Sí? O puedo hacerle al maya o al indio y entonces pongo el 0. Bien, entonces aquí estamos hablando de un binomio. Las funciones lineales son binomiales. Están definidas por dos términos o dos números que tienen una operación matemática entre ellos, la cual en este caso es la adición. Se adicionan este número a este número. El número mx se adiciona al número b. A este podríamos llamarle incluso a. Entonces sería a más b. Yo, para empezar, alfabéticamente bien, en el orden del alfabeto, a y b. Los dos términos serán entonces a y b. A y b. Okay. Bien, regresamos a la caída de las cosas. Es más, entonces voy a empezar así. Voy a empezar así. Con el primer término. En estos términos, el primer término es x, ¿correcto?
Imaginemos por un momento que la pendiente es igual a 1. Podré obviarlo entonces, o ponerlo 1 por x es x. Pero resulta que esta x, eso sería una función lineal, ¿no? ¿Cuál sería? Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 2. Cuando x vale 3, y vale 3. Y entonces tendríamos esta función lineal, pero otra función recta. Pero qué tal que lo que sucede es que esta x no es la x sola, sino que es x por x. ¿Qué sucede? ¿De qué otra manera lo puedo representar? Esto es igual a... Es más, voy a quitar el 1 y me voy a quedar nada más con la x cuadrada. Tabulemos x y y. Todavía no llego al ejemplo que tengo en el apunte, saldría después. Cuando x vale 0, 1, es más, vimos que puede tener valores negativos, ¿no? Hagamos, pongamos valores negativos. Comencemos con menos 4. Menos 4, menos 3. Menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Cómo son x y y? Voy a poner aquí no solamente está ahí la pantalla, ¿verdad? No te caes, no te caes. ¿Te caes? No te caes. Bien, ok. Hagámoslo de esta manera. ¿Cómo van? Cuéntenme del 1 al 10 y de regreso. Ya que estamos en número, quedó horrible esto. Ok. Y aquí lo voy a poner el origen o el 0, 0. Ahí está. Ay, Dios. Acá está por aquí más o menos. Está aquí, acá, y el otro está por aquí. Más o menos. Ok, ya quedó. Ya quedó el sistema de coordenadas cartesianas. Ese que decía que su método era para demostrar la existencia del alma humana. Y. También tenemos menos y. ¿Ok? Tenemos x y tenemos menos x. Tenemos 1, 2, 3, 4 en x, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en y. Ay, híjole, no me quedó chueco. Lo hice acá. Voy
a tener que volver a trazar el eje de las coordenadas. Todo porque me enfrenté con esta marca. Yo soy uno de ingeniería. Ahora sí. Sirve que a ver si me queda un poco menos feo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me quedo corriendo otra vez. 1, 2, 3 y 4. Ya está. Bien. Ok. Decíamos esto es menos x. Esto es más x. 1, 2, 3 y 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ahora sí. Denme los valores de la función. ¿Cuánto x menos 3? Y es 9. ¿Cuánto x menos 2? ¿Cuánto? 4. ¿Cuánto x menos 1? 1. Cuando x es 0 es 0. Cuando x es más 1 es 1. Cuando x es 2 es más 4. Cuando x es 3 es más 9. ¿Cómo está esa? Veamos. Cuando x es igual a menos 3 y es menos 9, quiere decir que está por acá. Ahí está. Cuando x es igual a menos 2 y es igual a más 4. Aquí. Cuando x es igual a 1 es 1. 0, 1, 4, 9. Todo vale. Bien. Veamos. Alguien dice, no, son dos rectas. Una en x negativa, otra en y negativa. Digo, déjenme soñar, ¿no? Veamos. Esto es una recta. Pues entre el punto de menos 3 y menos 2, sí puedo trazar una recta, pero entonces el punto de menos 1 ya no quedó. ¿Se sabe? No es una recta. Si junto estos dos, entonces ahora que sale es aquel más este. Podría yo juntar, ver la longitud entre dos puntos y trazar una línea recta. Pero en este caso estoy perturbando la función real, que es esta. Y es igual a x cuadrada. O sea, y es igual a x por x. A una vez x por otra vez x. O x cuadrado. En realidad esto no es una recta, sino que es por allá abajo. Una curva similar, solo que al revés volteada dirían por ahí, equivalente o parecida a esta. Una parábola. Que la parábola, en este caso, comprende dos componentes. Uno de valores descendientes. Otra cosa, decíamos que estas funciones son lineales, pero estas dos en particular no son, de acuerdo a las características o propiedades que hemos descrito de las que podemos ver en funciones distintas. Esta es que sí, son lineales las dos, y en ambas el valor de y crece conforme crece x. Decimos que son crecientes. ¿Cómo sabemos que una función es creciente aunque no la dibujemos? Si tenemos su fórmula o su expresión alfanumérica. Si la pendiente es negativa, si el valor de m es menor que 0, entonces la función es negativa. La pendiente está inclinada para abajo, no para arriba. ¿Sí? Y sería una función decreciente. Al aumentar los valores de x, decrecen los valores de y. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí?
que al menos en esta parte la función es decreciente entre menos 3 y menos 1, o entre menos 3 y 0. Entre 0 y menos 3 la función es creciente. Y tenemos un valor mínimo. Para y. Cuando x vale 0, y vale 0. Y no puede tener, a diferencia de esta función negra, que la puede ver, podría yo representar valores negativos en y, la función puede ser positiva y negativa. De hecho es positiva y negativa en un dominio es positivo, en otro dominio es negativo. Esta función y igual a x cuadrada no tiene valores negativos. Esta función es siempre positiva, muy optimista toda la vida. Sean parabólicos para ser positivos. Lo que vemos entonces es que tiene un valor mínimo y no puede ser negativa. Esta función es entonces una función. Primera característica, no es una línea recta, es no lineal. ¿Bien? Es no lineal. ¿Cuántos términos la definen? Solo uno. Esta en particular es una función monomial, es un monomio. No es una momia, es un monomio. No es un binomio como la función lineal, es un monomio inicialmente. Es una función no lineal, es decreciente y creciente, decrece y crece y tiene un valor mínimo. Un mínimo que está definido por el coeficiente que es 1. Tiene un valor mínimo, 1. Okay. Si la función fuera un poco diferente o mucho diferente, podría ser, pongamos esto, y es igual a x cuadrada, hasta aquí es igual, la misma. Una pregunta, antes de continuar con eso. Cuando lancé el plumón, hice una parábola, pero al revés de esta. Otra propiedad de esta función es que no es lineal, como no es lineal, decíamos que sería curva. Esa curva en particular se llama parábola, pero la curva está, digamos, abierta hacia arriba, así como si fuera un hoyo, una cavidad. Es entonces cóncava hacia arriba. No lo voy a señalar, lo voy a poner como una flecha. Cóncava hacia arriba. Ahí está. Es cóncava hacia arriba. ¿Qué sucedería si en lugar de ser y igual a x cuadrada fuera y igual a menos x cuadrada? La pendiente es negativa. ¿no? Sería inversa la parábola. Pues los valores estos habría que multiplicarlos por menos 1. ¿Sí? Tiene razón. Sería entonces menos 9, menos 4, menos 1, 0, menos 1, menos 4 y menos 9. Bien. Y entonces la parábola, dijo el Señor a sus discípulos,
La parábola sería, bueno, llegaría aquí al 0 y bajaría. Bien. Ahí está. Dijo el Señor a sus discípulos, la parábola es cóncava abajo. El hoyo, la cavidad, está hacia abajo. Está invertido. A plazo fijo. No, está invertida respecto a la verde. ¿Sí? Esta que entonces es cóncava abajo, hacia abajo. Entonces, a diferencia de las funciones lineales, donde el signo que multiplica m, que multiplica x, me dice la pendiente de la función lineal, el signo de lo que sería el coeficiente de proporcionalidad que multiplicaría a x, a la variable que está elevada al cuadrado, lo que me dice es hacia dónde está la cavidad de la parábola. Y esto me recuerda otra cosa. Esta en particular es una función en la cual x está elevada al cuadrado. También le llamamos a esta es una función cuadrática o de segundo orden, porque la potencia es 2. El cuadrado es la segunda potencia. ¿Cuál es la primera potencia? X elevado a la 1. Entonces, las funciones lineales son funciones en las cuales la variable x o las abscisas están elevadas a la primera potencia. Son funciones unívocas de una potencia 1. Las parábolas son funciones de potencia 2 o de segundo orden. Las funciones lineales son de primer orden. Las funciones de parábola o cuadráticas son de segundo orden. Bien, ahora sí, vayamos a este ejemplo. Y es igual a x cuadrada, sería entonces una función de segundo orden. ¿Cómo estaría la parábola? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La cavidad. ¿Sería cóncava arriba o cóncava abajo? ¿Cóncava arriba o cóncava abajo? Ahí diría, YMCA, ¿cómo es? La Y sería una cóncava. ¿Cómo sería esto? Cóncava arriba, porque es cuadrática y el signo del coeficiente es positivo. Fíjense, la cavidad es hacia arriba cuando el coeficiente es positivo y es cóncava hacia abajo cuando el coeficiente es negativo. Entonces, esta es cóncava arriba. Segunda propiedad de esta función. Esta función tiene otro término, sería un segundo término. ¿Vale? Más 2x, sí, así que sí. Okay, más 2x. Si solamente fuera 2x, sería una función lineal. ¿Sí? Donde la pendiente sería 2, sería esta de aquí. Sería, sin este 2 sería paralela a la función negra. Pero tenemos aquí un primer término en el cual x está elevada al cuadrado. Vean, este es x elevada a la 1. Igual que aquí, está elevada a la 1, igual que aquí está elevada a la 1. Entonces el primer término está elevado al cuadrado. Tiene un coeficiente igual a 1 más 1, positivo. Y ya quedó como aquella en el sentido de que es una función también definida por dos términos. También sería un binomio. Y hasta aquí es una función definida por varios términos. ¿Cuántos? Ahí son 2. Pero podemos ponerle otro y lo voy a hacer. Ese otro término podría, alguien diría, sería parecido a este, a la b de la función lineal. Podría ser un número constante que sea negativo, menos 1.
¿Cómo es esa función? Y y x. Que tengamos valores desde -3 también. -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Ah, esa sería entonces una función, sea un trinomio. En el caso de las funciones lineales, aquí se acabó. Ya no hay más términos. Porque si aquí tuviera un más c que fuera otro número constante, pues finalmente tengo la adición de dos números constantes que podría darme un número que me reemplazaría a esos dos y me dejaría a esta función lineal como un binomio. Las funciones lineales siempre son binomios, no pueden ser más. Esta es una función trinomial o de tres términos. Por cierto, ahí hay una x, solo que está implícita como el 1 de aquí, el 1 de aquí, está implícito, no lo pongo, porque 1 por algo es ese algo, ¿sí? Pero esta x, a ver, la primera x de este trinomio está elevada a la segunda potencia. La segunda x a la primera potencia. ¿Cuál será la potencia de la tercera x? 0. Y todo número elevado a 0 es 1, la unidad. Por lo tanto, 1 por 1 me quedaría el 1 solo, o 1 por -1 me queda -1. Entonces, en las funciones, si fuera hasta aquí tendría dos términos, sería un binomio. Esta puede tener un tercer término, es un trinomio. Podría haber más términos en alguna función cualquiera. Déjenme imaginar una que la voy a poner aquí abajo en negro, nada más porque aquí ya no tengo negro. Podría yo tener entonces, en términos generales, una función que fuera y es igual a, digamos, a por x a la 4 más b por x a la 3 más c por x a la 2 más d por x a la 1 más e por x a la 0. Por supuesto, esto es igual a 1, ¿sí? Entonces aquí me quedaría un 1 más, esto sería dx, ya no le pongo el 1, la potencia 1, más cx cuadrada más dx cúbica más ax a la cuarta, y esto sería entonces esta función y. ¿Cuántos términos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Podríamos decir que sería una función pentanómica. Suena como a pecado, ¿no? A herejía. ¡Uy, el diablo! Sí, tiene 5 picos la estrella. Ahí va a venir Baphomet a jalar las orejas y no entienden esto. No, a jalar los cuernos. Ok. Pues será una función pentanómica. Una función de dos términos, una función binomial. Una función de tres términos será una función trinomial. Una función de 5 términos será pentanomial. Podríamos en términos generales hablar de funciones polinómicas. Formalmente entendemos en matemáticas a las funciones polinómicas aquellas no tanto que tengan muchos términos. Ya diría que la función lineal tiene 2, 12 ya son muchos, 12 es multitud. Pero esto le quita una línea recta, siempre. Sea que vale 0b o vale más algo o menos algo, me quita una línea recta.
En cambio, ¿esto qué me está pintando? Esta función trinomial. Denme ahora estos valores. Cuando x es menos 3, Sería 2. más 2. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, ya el resultado final sería 2. De menos 3, x sería 2. Y el que sigue abajo sería menos 1. Ah, aquí. Ajá. Ah, sí, sí, por eso. Sería. ¿Cuánto dijiste? Perdón. 2. 2. Ok. De menos, cuando x es menos 2, Menos 1. menos 1. Cuando x es menos 1, Menos 2. menos 2. Cuando x es 0, Menos 1. menos 1. Menos 1. Sí. Cuando x es 0, hace menos 1, ok, sí está bien. Y cuando x es 1, ahora sí, 2. x es 2, correcto. Cuando x es 2, Sería. ¿cuánto es acá? Sería 2 al cuadrado 4, más 2 por 2, 4, serán 8, más 1 será 9, ¿no? No, es menos 1, será 7. Es 7. ¿Sí? Es 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4, menos 1, 4 más 4 es 8, menos 1 es 7. Sí. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. O nos equivocamos todos igual. No sé. Cuando x es 3, 3 por 3, 9, 3 por 2, 6, serían 15, menos 1, 14. Ahí está. Todavía funciona sin calculadora. A mi edad, en mi estado. Eso es bueno. Ok. Entonces, cuando x es menos 3, y vale 2. Está aquí. Cuando x es menos 2, y es menos 1. Cuando x es menos 2, menos 1, sí, es menos 1. Entonces estaba yo que estaba acá. Menos 1. Cuando x es menos 1, y es menos 2. Aquí está. Aquí está, bebé. Cuando x es 0, menos 1. Cuando x es 1, y es 2. Cuando x es 2, y es 7. 2, 7. Cuando x es 3, ya está por allá. Ahorita ven. No, porque se llega a la azotea y no me dejan subir. Este edificio nada más tiene 2 pisos. Y estamos en el segundo piso. Bueno, no importa. Podemos trazarla de aquí. Cuando x es menos 4, ¿cuánto valdría? 7. Estaría acá. Y cuando x es menos 5, sería más 14. Seguiría para allá. Igual que esta. Sigue para allá. Bien. ¿Hay alguna diferencia entre estas dos parábolas? Pues sería que radique en lo negativo, ¿no? Su valor. El valor mínimo es negativo. Está definido por esto. Este es el mínimo. Mínimo valor de la función. O sea, por supuesto, y. Notan algo diferente también. Bueno, no termina en 0, termina en menos 1, en y. No en 0 como la veo, en y. Pero algo en la forma. Ambas son cóncavas arriba. ¿Sí? El signo está aquí. Al ser positivo el coeficiente, es entonces cóncava arriba. Tiene un valor mínimo igual a menos 1. Acá está. Menos 1. Pero ¿qué más?
¿No les parece que se ve como más abierta? Como que está más gorda porque ya comió. Además sería como la U, no como la O. Se ve como más ancha, ¿no? No. Se vería igual de flaca, pero recorrida hacia abajo. ¿Cómo lo puedo hacer? Restándole 1 a esta. Si le resto 1, la bajo. Pues está recorrida hacia abajo y hacia la izquierda. Es más. Déjenme ver. Sí. Dependiendo de los valores de los siguientes términos, o si esta función, que es un monomio, en realidad sería un binomio, el siguiente término, que sería x a la 0, vale 0. Sería 1 por 0. Entonces, por eso sería x cuadrada nada más. Pero si tuviera otros términos adicionales, podría recorrerse ya fuera a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, sin cambiar la forma de la parábola. Pueden jugar poniendo más términos acá. Más 1, menos 1. Ya me perdí un poquito. Si se graficara así, la parábola como está en la tabla, quedaría una N. ¿Quedaría una M? N. AM. A ver, perdón. Ajá, quedaría con una palmita, por así decirlo. No, pero es que este intervalo es arbitrario. ¿Sí? Me quedaría un dibujo asimétrico, vamos a decir. Pero es por los valores que yo escogí para Y. A diferencia de esta, que los valores que escogí me dan una parábola simétrica. En realidad, las dos parábolas son simétricas, pero solamente lo veo si escojo apropiadamente el intervalo de valores de x en los cuales lo voy a trazar. En lugar de trazarla hasta 3, mejor la habría trazado hasta menos 4. Y entonces tendría menos 7, más 7, más 2, menos 1, menos 2, menos 1, más 2 y más 7. Y quedaría simétrica. Y entonces, eso es arbitrario. No, aquí lo que debemos ver son dos cosas. La primera, las funciones en las cuales x, la abscisa, está elevada a una potencia que no sea 1, va a dar no una función lineal, sino una función curva. Como decía Arturo, nomás por joder, en casa grafiquen esta función y igual a x cúbica más x cuadrada más x, que sería x a la 1. ¿Sí? ¿Cómo es? Y la traen. Hoy es martes, el jueves que nos vemos en clase, la siguiente clase. Ok. Entonces, ¿cómo será? Tanto esta que está aquí, como x igual a y es igual a x cuadrada, como esta y es igual a menos x cuadrada, como esta y es igual a x cuadrada más 2x menos 1, como esta y es igual a x cúbica más x cuadrada más x. Esta sería un término general, un ejemplo general, un modelo general, solo que nos dan funciones no lineales, son funciones no lineales. Formalmente les llaman polinómicas, pero sería medio contradictorio porque esta no es polinómica, porque nada más tiene un solo término. ¿Bien? Entonces, más allá de hablar de funciones polinómicas, hablemos de funciones no lineales, de diferente orden. Eso sí, todas las funciones lineales son de primer orden o de orden 1 porque la potencia de la que está elevada a x es 1. Mientras que las funciones no lineales pueden ser de diferente orden.
Las parábolas, y solamente las parábolas, no importa si están valores positivos, valores negativos, a la derecha, a la izquierda, si son cóncavas arriba o cóncavas abajo, todas son funciones de segundo orden, porque están elevadas al cuadrado, las x. Esto no creo que sea una parábola, porque hay una x que tiene una potencia mayor que el cuadrado. Esto sería una función, ahí diría cúbica, sí, es cúbica. Pero por eso decimos que es de tercer orden o de orden 3, de tercer orden o de orden 3. Entonces tenemos funciones de orden 1, primer orden, que son todas lineales. Las funciones de segundo orden o de orden 2 o cuadráticas, que son todas parábolas. Y las funciones de tercer orden, que serían cúbicas. ¿Y esta qué sería? Si la definíamos como una función de cuarto orden. El orden de las funciones, el orden de una función polinómica se define por la máxima potencia presente en la función, en la versión alfanumérica de la función. Es lo que nos define de qué orden es una función. Es una función de primer orden, de segundo orden, de cuarto orden, de noveno orden. Lo que me está diciendo es que hay una x elevada a la novena potencia. ¿Algún día nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una que diga x10 más x? Métete a ecología. Exacto, otro número. No sé. No sé, confieso. Cuando no sé, digo no sé. No ando inventando cosas. Pero sí, hay funciones con potencias distintas a solamente 1, 2 y 3. Y hay funciones incluso cuya potencia puede ser un número no racional. Por ejemplo, elevado a la pi. O sea, pero lo que yo me refería, por ejemplo, si el primer ahí tiene x3 y se saltara al x1 así igual. Bueno, puede suceder que se topen con una función que sea así. Vamos a decir, ahí está. Y es igual a ax a la cuarta más cx al cuadrado. O sea, no implica que tenga que haber una x a cada potencia numérica posible, no. Puede tener nada más puede tener dos potencias diferentes o tres potencias diferentes, una potencia entera, una potencia racional, una potencia irracional, ¿sí? O incluso hasta podemos inventarlas, ¿sí? Y podemos hacer cosas que no existen, como unicornios azules y hadas moradas, matemáticamente hablando. Escribamos una función que salga de aquí de la imaginación, de orden, el que sea, es más, de desorden, vamos a decir. Y veamos qué sale. No significa que represente algo que existe en la realidad, en el mundo natural, en este universo. Y de hecho ya, desafortunadamente, la humanidad se ha basado para interpretar al mundo en modelos matemáticos que no tienen que ver con la realidad de la naturaleza, como la hipótesis geocéntrica del mundo antiguo, a partir de... ¿Qué es la charla que voy a dar sobre eso? La charla se titula ¿qué? Medio milenio de astronomía moderna. ¿Por qué medio milenio de astronomía moderna? La astronomía no es una disciplina nueva, como las matemáticas. En el en el AT, en el anexo del T, 002, planta baja. Es un auditorio. Pequeñito, pero es un auditorio. No es una sala de juntas, pero bueno, ahí se juntan los de astronomía. Las matemáticas y la observación, el estudio de los cielos, estrictamente si la biología es el estudio de los seres vivos, el estudio de los astros tendría que ser la astrología. Y sí, efectivamente, la astrología era el estudio de los astros basado en matemáticas, hace 5000 años. Y lo que hacían era
medir, contar y representar en modelos matemáticos lo que veían y hacían modelos abstractos de lo que veían. Hicieron el modelito donde pues, todo se mueve alrededor, el sol sale, el sol sube, el sol se mete, pues el sol gira alrededor mío. Es lo que veo. Si alguien llegaba y te dice, no, fíjate que el sol no se mueve, lo que se mueve es la tierra, pues, sáquenlo, está loco. ¿Sí? Las drogas hacen daño. Fue lo que le pasó a Aristarco. Hace 2500 años no le creyeron. Porque no había evidencia de que eso fuera cierto. Aun cuando en 1543 Copérnico publica el libro, bueno, ya se lo dijeron porque a los 2 meses murió. Bueno, lo que decían es que esto que dice Copérnico está mal porque no lo veo, no hay evidencias. La primera evidencia de que Copérnico pudiera estar en lo correcto, porque no era definitiva, fue el descubrimiento de los satélites galileanos por Galileo, los satélites que giran alrededor de Júpiter por Galileo en 1610. O sea, como 150 años después de... No, como 70 años después de la muerte de Copérnico. Y aún así fueron nomás 4 estrellitas moviéndose alrededor de Júpiter. Pues a lo mejor puede ser un caso especial. Hay otros postulados de los cuales voy a mencionar en la charla que tardaron 200 años en demostrarse. Y finalmente, las últimas pruebas que verifican, confirman que la hipótesis de Copérnico es real, los planetas en el sistema solar giran alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra, se obtuvieron hace 20 años, 25 años, cuando 2 naves espaciales diferentes, una en 1991, sí fue en 1991, volteó sus cámaras y tomó las fotos de los planetas alrededor del Sol, la Voyager 1. Y en 1996, creo 97, fue al final de los 90, otra nave que iba a Júpiter pasó cerca de la Tierra, por la trayectoria que hicieron para mandarla a Júpiter, y cuando pasó por la Tierra tomó varias fotos de la Tierra, porque pasaba cerca de la Tierra, y las pegaron juntas, como haciendo una película, y se ve como la Tierra está rota. La nave se llamaba Galileo. Las 2 misiones de la NASA. Entonces apenas hace un poco más de 20 años, hace menos de 30 años, confirmamos que Copérnico tenía razón. Porque nadie siente que la Tierra se esté moviendo. Bien, como esto está muy movido y me tengo que mover, nos vemos entonces el próximo jueves.